El tema que quiero compartirles se titula El ministerio de los ángeles en la iglesia del Señor. Este es un tema que pocas veces se desarrolla o se enseña, quizás porque consideran que el tema de los ángeles es secundario, no tiene relevancia en lo que es la iglesia como tal, puesto que este tema ha sido muy controversial a través de los siglos, de las edades, de las décadas, pero el día de hoy vamos a tratar de profundizar acerca de ello. Y para esto entonces vamos a tomar una referencia bíblica que está en el libro de Hebreos, el capítulo 1, el verso 14, y es un interrogante que hay allí. Después de estar hablando acerca de los ángeles, el verso 14, el escritor dice lo siguiente: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pues este versículo lo que está diciendo es que los ángeles son seres enviados por el Señor, son sus mensajeros, son aquellos que cumplen también una tarea muy importante en el desarrollo de la obra de Dios. Y vemos que desde el día del Pentecostés se inició una aparición de ángeles frecuentemente. Eso lo vimos en la enseñanza pasada, donde los ángeles se hicieron presentes en todos los escenarios cuando los apóstoles y discípulos del Señor empezaron a llevar las buenas nuevas de salvación llenos con el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo que no estaríamos huérfanos ni solos. Enviaría al Consolador, pero también enviaría a sus ángeles a nuestro favor. Y desde el Antiguo Testamento encontramos que los ángeles siempre han hecho un acompañamiento al pueblo de Dios, tanto al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero también lo encontramos con la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia empezó entonces a pregonar, a difundir el mensaje de la salvación. Entonces, desde el día del Pentecostés hasta el último día de la iglesia, sobre esta faz de la tierra, los ángeles estarán con ella. No se le olvide eso. Los ángeles siempre van a estar a favor de la iglesia, guiando también a la iglesia, porque los ángeles son mensajeros de parte de Dios, son quien protegen a la iglesia del Señor de los acechos y de designaciones y objetivos demoníacos en contra del pueblo amado del Señor. Todo esto lo vamos a mirar muy detenidamente, pero antes de empezar, quiero dejar claro que con este estudio tema no quiero exaltar ni glorificar a los ángeles, porque la Biblia deja claro que solo a Dios se le debe de adorar y exaltar, a nadie más. Entonces, los ángeles, aunque juegan un papel muy importante en el ministerio de la obra de Dios en la tierra, pero tenemos que entender de que Satanás se rebeló contra Dios y siempre ha buscado provocar los celos de Dios para que así, a través de sus artimañas, el hombre adore a otro ser diferente a Dios. Y recuerden ustedes que ese era el objetivo de Satanás desde el principio, que lo adoraran a él los demás ángeles, pero ahora él difunde a muchos credos que lo adoren a él y a sus demás ángeles. Y muchas enseñanzas y doctrinas que son erróneas enseñan la adoración a los ángeles. Y eso es realmente es una herejía y es un problema que muchas personas, pensando que adoran a seres angelicales, lo que están es adorando a demonios. Y no solamente esto, sino que los ángeles no son objeto de adoración y de glorificación. Es decir, ellos no merecen la honra y la gloria a la que nosotros le debemos tributar es a Dios. Volviendo entonces a recordar lo que enseñamos la clase pasada, vimos que la presencia de los ángeles en el libro de los Hechos fue latente. Ellos estuvieron presentes en muchos escenarios. En el capítulo 1 del verso 10 al 11 encontramos entonces que dos ángeles aparecen cuando los discípulos miraban hacia arriba, cuando el Señor ascendía a los cielos, y ellos entonces dan un mensaje allí de aliento
de que aquel que habían visto subir volvería a descender y volvería a estar con ellos. También encontramos que en Hechos capítulo 5 los apóstoles son encarcelados y una noche un ángel entonces les abre las puertas de la cárcel para que ellos continuaran con la predicación del evangelio. También encontramos a Felipe, que un ángel se le apareció y le envía a una ciudad para que fuera y predicara el evangelio y así cumpliese lo dicho por el Señor, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y allí encontramos entonces que bautizó un etíope. Este hombre recibió el mensaje, la revelación de las escrituras que leía a través de la interpretación que el Espíritu Santo a través del, de este siervo eh, le, le, le hizo saber. También encontramos que en Hechos capítulo 10 del verso del 1 al 8 hay un acontecimiento muy especial a Cornelio, es que un ángel se le apareció y le indicó que debía de llamar a Pedro para que le hablase del evangelio. También en el capítulo 12, el verso 6 al 19, encontramos que Pedro, estando en la cárcel, habiendo sido capturado por causa de la predicación del evangelio, entonces el Señor le envía un ángel y aunque él estaba eh, resguardado muy adentro y rodeado de guardas, de guardianes, el ángel lo sacó de ese lugar y encontramos que Pedro pudo entonces seguir predicando la palabra del Señor. También en el mismo capítulo 12 encontramos que un ángel presenció la muerte de Herodes, que fue un rey que estuvo en contra de la predicación del evangelio, en contra de los discípulos y los apóstoles, y este hombre entonces fue muerto y sobre él entonces muchos gusanos aparecieron. También en Hechos capítulo 27 es mencionado que el ángel del Señor se le apareció al apóstol Pablo para indicarle que no iban a perecer los que iban en esa embarcación, que por lo tanto no tuviese miedo, puesto de que el Señor tenía una misión específica con Pablo de llevarlo a Roma para que siguiera predicando el evangelio. Entonces, si miramos o concluimos acerca de la aparición angelical en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue primordial y necesaria para el desarrollo de la obra de Dios y de la evangelización por todos esos lugares, empezando por Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pues vamos a mirar algunas características de los ángeles según la Biblia. Número uno, lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 7:53 y Gálatas 3:19 es que ellos concedieron la ley. Es decir, Dios usó a los ángeles para que la ley fuese entregada a Moisés. Segundo, los ángeles son los que traen los mensajes de Dios a la humanidad. Allí están unos versos y unas citas bíblicas de referencia. Tres, ayudan en los juicios de Dios. Cuatro, ministran a los creyentes. Quinto, sirvieron al Señor Jesús. Sexto, adoran a Dios. Séptimo, pueden aparecerse como hombres. Octavo, expresan emociones. Noveno, son muy fuertes. Décimo, fueron creados con inmortalidad, es decir, con eternidad. Décimo primero, no se reproducen. Décimo segundo, tienen voluntad. Décimo tercero, son seres espirituales. Y décimo cuarto, son intelectuales. Son algunas características generalizadas de los ángeles que es muy importante conocerlas para poder entender cuál es el misterio y también el ministerio de lo que es el mundo angelical a favor de la iglesia del Señor. Pero siempre nos hemos preguntado cuántos ángeles hay con Dios o en el reino de Dios. Pues la Biblia no describe en sí un número exacto, pero el libro de Apocalipsis, que es una profecía de eventos pasados, presentes y del porvenir, que es el estudio escatológico, nos muestra que
En el capítulo 5, el verso 11 al 13, dice lo siguiente. Juan, escribiendo acerca de las revelaciones, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Empieza diciendo que él había oído la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. En otra versión dice millares de millares de millares, otros dicen de millares de millares de millones de millones, que decían a gran voz, el cordero fue inmolado, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mire que allí no se le está dando tributo a un ángel, sino al que está sentado en el trono. Y dice quién es el que está sentado en el trono y que es merecedor del poder de ser digno, de tener la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Allí no es mencionado otro ser. Entonces encontramos que a favor del reino de los cielos y a favor de nosotros, y de esto debe salir de nosotros una aleluya y una alabanza al Señor, porque no estamos solos. Dios tiene miles y millones de ángeles a favor de su reino, a favor de la iglesia, y por lo tanto los ángeles se activan en el ministerio de la predicación nuestra, porque ellos son seres que son enviados por el Señor para que ministren junto con nosotros las verdades divinas del reino de los cielos. ¿Cuántos ángeles entonces podrán estar con Satanás? Pues también la Biblia menciona que tantos ángeles se fueron. No hay un número específico, pero de esos millones de millones o de millares de millones, pues la Biblia menciona en Apocalipsis 12, 4, 9 lo siguiente, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Al decir la tercera parte, es que es un número, claro, considerable, pero no es todo, es una tercera parte. Para poder entender un poco acerca de la expresión tercio, pues es necesario que miremos dos gráficas que nos van a dar mejor orientación sobre el término. Pues la Biblia nos habla que y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Al hablar de cola, quiere decir que era la arrogancia, el orgullo, la envidia que es que Satanás tenía en contra del soberano creador del universo, de Dios. Queriendo él ser igual, entonces influencia la voluntad de los demás seres angelicales, esa tercera parte. Y si miramos la primera gráfica, nos muestra entonces un círculo dividido en dos. Vamos a tener dos colores, pero entonces si la unidad se divide en dos partes iguales, cada parte es un medio, por lo tanto un medio es la mitad de una cantidad y se calcula dividiéndolo entre dos. Si la unidad se divide en tres, la segunda gráfica, se divide en tres partes iguales, cada parte se le considera o se le llama tercio. Por lo tanto, un tercio es la tercera parte de una cantidad y se calcula dividiéndolo en tres, como aparece allí. Vemos que hay un color azul, esa sería el tercio, sería la tercera parte, y por lo tanto, entonces, ese sería el número que acompañaría a Satanás en toda su rebelión. Y lo demás son los ángeles, millares de millones de ángeles que acompañan al Señor, al Creador, al Soberano en su reino y que también están al favor de la iglesia redimida por la sangre de Cristo en la tierra. Entonces,
Lo que quiero decir con esto es que en el reino de la luz, en el reino de los cielos, hay más ángeles que los demonios que siguieron a Luzbel. Entonces la Biblia dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fueron lanzados fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces allí nos está mostrando de alguna manera del acontecimiento inicial de la rebelión y de la división que se generó en el reino de los cielos, que Satanás entonces se lleva a una tercera parte, pero que él quería establecer su dominio y su poder y su reino allí, pero no se halló lugar para él ni para esos ángeles desobedientes, un lugar para ellos en el cielo. Por lo tanto, fueron arrojados y fueron entonces prácticamente desfigurados, porque aquí encontramos que habla del gran dragón, refiriéndose a Satanás, se refiere a la serpiente antigua. Recuerde que esa serpiente antigua viene desde el libro de Génesis, que engañó a Eva y a Adán, y pues se le consideró llamarse así, Diablo y Satanás, difamador, mentiroso, oportunista, engañador. Entonces la descripción de Satanás está en estos versos del libro de Apocalipsis. Bueno, también encontramos que la palabra del Señor nos menciona acerca de, de que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto lo encontramos en 2 el capítulo 11, el verso 14. Allí nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y quiere Satanás aprovecharse de que él tiene un poder engañoso, que él es experto en falsificar la verdad y quiere aprovecharse, en este caso, del ser humano, para engañarlos con una luz falsa, con el fin entonces de llevarlos a la perdición. Entonces, Pablo, hablándole a los hermanos de Corinto, le dice que tengan cuidado, porque Satanás es experto en disfrazarse como ángel de luz. Y recuerden que los seres angelicales son seres de luz. Tenemos un Padre de las luces, como lo dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los ángeles son luz, pero la iglesia también es la luz del mundo. Usted y yo somos luz del mundo. Entonces, como primero, Él quiere hacernos creer que Él es bueno, sincero, amoroso y poderoso, queriendo poseer todo lo que de Dios es. Segundo, quiere presentarse a sí mismo como un ser de luz, pero no mostrar realmente sus verdaderas intenciones, porque si se llegase a presentar como oscuridad o diabólico, de seguro que no será atractivo para nadie, porque la mayoría de la gente huiría, pero él siempre busca falsificar, ocultarse, disfrazarse, engañar, porque la Biblia dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Esa palabra hurtar es robar con sofisma, con engaño, para hacerle creer a la persona que por el camino que va es el más correcto, que ese es el camino verdadero, cuando su fin es camino de muerte. Tercero, la mayoría de las personas no son atraídas a la oscuridad, sino a la luz. Por tanto, Satanás aparece como un ser de luz para acercarse a cualquier persona para así imponerle sus propias mentiras. Entonces, esto para nosotros no es nada nuevo, porque sabemos que las artimañas del enemigo siempre han sido así, esos artilugios. Hace muchos siglos se ha venido venerando a los ángeles de una manera de culto, tanto así que muchos credos
tradicionales, los veneran, los pintan como ustedes ven allí, como una imagen muy tierna, pero resulta que todo esto viene de un antiguo culto. Entonces encontramos que la oración y el culto a los ángeles será ineficaz, puesto que ellos no son omnipotentes ni omnipresentes y no están calificados para recibir nuestras oraciones. Entonces, las falsas creencias y las falsas doctrinas y las falsas oraciones como esta, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Pues hasta ahí suena bien, ¿verdad? Luego dice, hasta que me entregues en los brazos de Jesús, José y María. Con tus alas me persigno y me abrazo de la cruz y en mi corazón me llevo al dulcísimo Jesús. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo y terminan diciendo amén. Pues esa es la tradición, es una tradición y muchas personas hacen este tipo de oración pensando entonces que la están haciendo de la mejor manera porque están invocando a Jesús, allí entonces aparece José y María y pues quizás la oración puede tener un buen propósito, pero realmente no es algo bíblico, porque el término ángel de la guarda no aparece en ninguna parte de la Biblia. Y es que los ángeles se encuentran al servicio de Dios para cumplir lo que Dios les ordene cumplir. No fueron creados para que le adoremos. Entonces los ángeles no se van a molestar porque no les adoremos, al contrario, ellos se alegran de saber que nosotros entendemos que solo a Dios se le adora, se le glorifica. Entonces estábamos diciendo que hay doctrinas de ángeles y falsos cultos. Si miramos entonces las escrituras, el Señor Jesús nunca oró a nadie más que al Padre. Él nunca le oró a un ángel, sino al Padre. Cuando Jesús y sus discípulos le pidieron que le enseñara a ellos a orar, Él les instruyó específicamente a quién debían de orar. Y empieza a decirles, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Mire que allí no está refiriéndose a un ángel como tal. Entonces allí vemos una figura, no es a los ángeles a los que hay que adorar. Segundo, esto también es evidente en Mateo capítulo 11, 25 y 26, donde comienza la oración de Cristo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Pero en el libro de Isaías, el capítulo 42, verso 8 y 10, y también en Isaías 55, 8 al 9, en el capítulo 42 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Él está precisando allí el Señor que él no comparte su gloria con un ser creado. Es decir, al decir alabanza escultura, pues partiendo desde allí al yeso y mucho menos al ser humano. ¿Por qué Dios no da su gloria a otro? Pues en otras palabras, ningún otro ser puede ser glorificado y digno de gloria, porque si se tratara así de esa manera, entonces sería una completa y total blasfemia. Y esto está registrado en 1 Corintios 8:4, que usted puede mirar luego. Encontramos un ejemplo de un ser que pretendió ser igual a Dios. Tenía esa pretensión, ser igual o mayor que el mismo supremo rey y creador que lo formó a ese ser. Y en el libro de Isaías, el capítulo 14, verso 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aunque esto es una profecía para un mandatario, para alguien, pero resulta que el texto se está refiriendo en sí a las intenciones de un ser creado por Dios que tenía unos beneficios en su reino. Y aquí entonces prácticamente habla como si fuese Lucifer diciendo sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, aquí se está hablando prácticamente de un golpe de estado, de alguien que quería usurpar, quitar a Dios de su propio trono de gloria. Qué terrible esto, ¿cierto? Qué ser tan estúpido y tan tonto.
Solamente un ser creado se le ocurre, después de haber contemplado la magnífica soberanía y gloria del Señor, pretende ser igual que Él. No sé, un ser tan inteligente que ustedes lo van a ver en otros versículos bíblicos, terminó siendo el peor de todos los ángeles. Vamos a mirar esto. Pero mi querubín protector se corrompió en toda esa perfección, sabiduría y hermosura. Glória e riqueza me presenteou. Não há com certeza outro alguém como sou. Poder, glória e honra e louvor serão meus. Meu trono e poder vem acima de Deus. Lucifer, él quiso lo que no era suyo. ¡Arriba, Lucifer! ¡Tú serás el mejor! ¡Se lo mereces! ¡Tú serás como Dios! ¡Y te queremos ahí! ¡Viva Lucifer! ¡Contigo! Subiré al trono de Dios y ahí me sentaré. Y seré como el Altísimo. Por rebelarse, Lucifer fue expulsado y todos los ángeles que estaban con él salieron del cielo, y todos los ángeles caídos se volvieron demonios. Fue así que la tierra se quedó desordenada y vacía. Bueno, muy bien. Después de haber visto este video en Ezequiel capítulo 28, verso 11 al 13, quiero que estén muy atentos a esta escritura porque de aquí vamos a deducir muchas cosas, puesto que, aunque esta era una profecía para alguien específico, pero resulta que se habla también aquí de Luzbel. Y dice el verso 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta y endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén o en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Esas son las piedras
que este Luzbel, este ser creado angelical tenía. Y vamos a mirar cuántas piedras tenía. Cornerina, topacio, jasper, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, o le daban una diferencia a los demás ángeles y criaturas celestiales. También dice el pasaje bíblico, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Pero si miramos estas 9 piedras que tenía Satanás, si encontramos que Luzbel, ahora llamado Satanás, no tenía otras piedras que aparecen en la vestidura del sacerdote o del sumo sacerdote. Y es que él no tiene jacinto, ágata y tampoco tenía amatista. Son 3 piedras más para que fueran 12. Solamente Satanás tenía allí 9 piedras, pero porque si hubiese tenido 12 piedras, ustedes van a ver qué hubiese pasado. Primero, Luzbel tenía solo 9 piedras, pero le faltaba la tercera hilera de las piedras del efod que utilizaban los sacerdotes o el sumo sacerdote, como están allí en la gráfica. Eran cuatro hileras, pero de esas 4 hileras, la tercera, que es jacinto, ágata y amatista, no la tenía, porque estas piedras representan, según la tribu y también el significado de ellas, es que estas piedras significan la justicia, una de ellas, la otra significa la verdad y la otra piedra la santidad. Y Satanás no tiene justicia, no tiene verdad y menos tiene santidad. Qué dato tan interesante este, ¿verdad? Entonces a Luzbel no le dieron estas piedras, por eso Luzbel es un ser incompleto, nunca podrá ser sacerdote ni presentar sacrificio vivo. En cambio a nosotros el Señor nos llama que somos reyes y sacerdotes. Qué gran diferencia. Y ahora usted se va a dar cuenta por qué razón. Entonces, por la falta de esas piedras, Satanás y los demonios no pueden hallar perdón y no tienen ninguna facultad en el reino de los cielos para volver otra vez al Padre Creador. Es decir, que el fin de Satanás y los demonios, aunque se llegasen a arrepentir, la finalidad de ellos es la condenación eterna, el lago que arde con fuego y azufre. Y encontramos en 2 de Pedro, el capítulo 2, verso 4 al 22, pero solamente voy a leer el 4, el verso 4, dice, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. También esto se entiende que se habla de los ángeles caídos. Pero en Hebreos el capítulo 2, verso 16 al 18, en la versión Reina Valera, mire lo que dice tan preciso para uno poderlo entender, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, es decir, no los salvó, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Está hablando allí del Señor Jesús, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué maravilloso eso. Entonces, aunque este ser tenía todos sus privilegios en el reino de los cielos y había sido un ángel tan especial, este ser, su finalidad será en su futuro, porque él es experto en recordarnos a nosotros nuestro pasado, pero nosotros le recordaremos a él su futuro, y su futuro es condenación eterna. Sigue diciendo entonces el pasaje de Ezequiel, ya en el verso 14 y 19 del capítulo 28, ¿cuáles son las características de Luzbel? Y primero aquí se menciona que Luzbel era un querubín, pero no era cualquier querubín. Dice querubín grande, protector. Entonces no solamente bastaba de que fuera un querubín, porque ahora vamos a mirar también cómo eran los querubines, qué facultades tenían, pero este era grande y protector.
¿Por qué protector? ¿Qué desempeñaba un querubín? ¿Dónde estaban ubicados para que fuera protector? ¿Y protector de quién? Allí lo vamos a mirar y es un dato también muy interesante que ustedes van a conocer en pocos minutos. Entonces dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Es decir, que este querubín estaba allí, prácticamente cerca del trono de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Es decir, ya ahora ya no se paseaba por las piedras de fuego, sino que ahora ya había sido arrojado. O sea que esa misma gloria que llegó a contemplar de Dios, ahora esa misma gloria le reprende. Luego dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, que él perdió esa gracia que de Dios tenía, para convertirse entonces en un ser malvado y cruel, no lleno de ninguna clase de bondad, de justicia, de verdad. Pero vamos a mirar la verdadera forma de los ángeles. ¿Cuál es la estructura de los ejércitos celestiales? ¿Cómo están facultados o en qué consisten sus jerarquías o esferas espirituales? Y están compuestas por 3 órdenes. Esto pues es un estudio de la angelología. Y la primera línea de los ángeles se le llaman, están los serafines, querubines y tronos. Y Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Allí aparece la palabra trono, se refiere a la jerarquía angelical, sean dominios, también es jerarquía angelical, sean principados, también hay principados celestiales a favor del reino de los cielos, sean potestades también, todo fue creado por medio de él y para él. Aquí no está hablando de demonios, sino que está hablando de sus huestes espirituales angelicales. En Primera de Pedro, el capítulo 3, verso 22 dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, estos ángeles y potestades también se están refiriendo a los ángeles, porque usted dirá, pero bueno, no son las potestades de Efesios. No. Estos son completamente diferentes. Recuerde que Satanás es un falsificador de la verdad y que él siempre imita lo de Dios. Y por lo tanto, cuando él hace esa rebelión y se lleva junto con él la tercera parte de los ángeles, claro, ellos también hicieron su reino y hicieron también las designaciones de su imperio de maldad. La segunda jerarquía de los ángeles, de los seres espirituales que acompañan el reino de los cielos, son dominaciones, virtudes y potestades. Las denominaciones son consideradas señoríos. Las virtudes son los portadores de la gracia divina y el favor de Dios. Las potestades tienen la función de mantener el equilibrio cósmico y las leyes físicas, así como vigilar las márgenes del mundo espiritual con el mundo físico. En el estudio de angelología se ha descubierto que Dios en los 4 puntos cardinales de la tierra tiene ángeles que están al cuidado de las aguas para que las aguas no pasen su límite. Efesios capítulo 1, 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder, aquí nos está hablando entonces
del reino, cómo está compuesto y quién es el que domina sobre ese reino angelical. Y aquí está hablando de que Cristo es quien domina todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Muchas veces hemos leído estos versículos y pues como que nos confundiera, pero en el estudio que estamos viendo el día de hoy nos da claridad que se está refiriendo entonces a la jerarquía del reino celestial. Primera de Pedro capítulo 3 verso 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos, ¿quiénes? Ángeles, autoridades y potestades. Esas son las designaciones angelicales. El tercer grupo entonces es la jerarquía de principados, arcángeles y ángeles. Según su alta jerarquía tienen diferentes apariencias y diferentes naturalezas intelectuales. No todos los ángeles son iguales, ni todos los ángeles tienen las mismas facultades. Entonces los principados se encargan de ser los guardianes de las naciones, supervisando aquellos eventos que las puedan afectar, manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza, aparecen mencionados en la carta a los Efesios, donde se habla de que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifiesta a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. ¿Por qué menciono este tipo de jerarquía y estos rangos? Para que podamos conocer acerca más del ministerio angelical a favor del reino de los cielos. Aquí estamos hablando es del a favor del reino de los cielos, pero también hay jerarquías angelicales a favor de la iglesia que predica el evangelio del reino en la tierra. Si volvemos nuevamente al tema del querubín grande y protector, encontramos que era un guardián de la gloria del Señor más cercano al trono. Según la etimología hebrea, esta palabra se traduce o se pronuncia karov o krubim, que significa el más cercano o el cercano a Dios. Los querubines están cercanos a Dios y eso lo encontramos en el capítulo 25 del Éxodo, verso 18. También entonces era la primera jerarquía la cual contempla directamente a Dios y canta para su gloria. Eso hacen los querubines. Los querubines son seres que pueden ser vistos solo por quienes son elevados, digámoslo así, a la sobrenaturalidad del reino de Dios, a una dimensión superior, es decir, a un estado en el que el cielo se abre para ellos. Recuerden ustedes lo que vio Ezequiel en el capítulo 1, verso 4 al 28, que Dios le permitió a Ezequiel ver la dimensión del reino de los cielos y del trono de Dios, de cómo estaba conformado los querubines que estaban rodeando el trono de Dios. Los querubines tienen una característica de guardianes y al mismo tiempo de carruaje. Según en Ezequiel el capítulo 1, verso 9, se dice que sus alas se juntaban unas con otras, por lo que se da la imagen de un grupo homogéneo constituyendo una especie de carroza celestial. Su desplazamiento es tan veloz, dice el verso 14 del capítulo 1, dice, los seres iban y volvían como si fueran relámpagos, o sea, son tan ligeros y más rápidos que el mismo rayo. De acuerdo con el libro Apocalipsis, su velocidad es como la de un relámpago. Ustedes pueden mirar luego Ezequiel capítulo 10 del verso 1 al 22 y en Apocalipsis 4, capítulo 4, verso 6 al 9, y allí está mencionado lo que acabé de decirles acerca de la velocidad y de la apariencia de los querubines. O sea que estos querubines tenían esas características. Entonces en el libro de Ezequiel encontramos que estos querubines tienen figura de 4 seres vivientes, que su apariencia es semejante a un hombre, hablando de un solo querubín, que también tenía rostro de águila, que también tenía rostro de león y también tenía rostro de buey.
No todos los ángeles son iguales, son diferentes según la jerarquía en la que ellos estén y para lo cual Dios los diseñó. En Ezequiel capítulo 10, verso 14 dice, cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Así entonces son identificados los querubines del reino de los cielos. Pero también encontramos que una de las representaciones de la gloria de Dios en la tierra, cuando a Moisés se le ordenó que hiciera el tabernáculo, también le pidió que hiciera el arca del pacto y que sobre el arca del pacto en el propiciatorio ubicara a 2 seres o la imagen de 2 seres angelicales, 2 ángeles querubines. Y aquí encontramos en este pasaje, dice así, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Entonces allí vemos que el arca del pacto era una representación del reino de los cielos. Recuerde que en la mitad de esos 2 querubines bajaba entonces la gloria de Dios, la chequina o la chequinat, y que para el pueblo de Israel era columna de nube en el día, en esos inclementes climas de calor, pero en la noche, en el frío, era columna de fuego. Era la gloria de Dios perpetuamente con ellos o siempre con ellos de una manera física. Ahora para nosotros tenemos entonces una manifestación de la gloria directa a través de su Espíritu Santo morando en nuestros corazones y esa cortina que tenía separación entre el lugar santo y santísimo, pues al momento del Señor Jesús dar su vida en la cruz del Calvario, ese velo se rompe en 2 por la misericordia de Dios. Seguimos acá, entonces la Biblia menciona otros seres que son los serafines, que eran seres celestiales que contenían 6 alas o contienen 6 alas vistos por los profetas como el profeta Isaías, y se le atribuye como función principal al serafín exaltar y dar testimonio de la santidad de Dios. Usted encuentra esto que después de la muerte del rey Usías, Isaías vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. Dice el verso así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en Apocalipsis vuelven a ser mencionados en el capítulo 4, el verso 8, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo ni de día ni de noche. Y resulta que estos ángeles serafines y en el mundo espiritual encontramos que para nosotros pueden verse monstruosos, pero en el reino celestial encontramos que esto es lo más normal. Es más, las personas que han tenido experiencias con espíritus demoníacos han visto que los demonios tienen apariencia de toros, de leones, de serpientes, y parece ser que todo lo que vemos físicamente creado es una representación de lo que hay en el reino de los cielos. Claro, allá vemos que tanto los querubines y los serafines pues tienen una apariencia muy extraña, pero en el reino celestial estos seres son santos y están con un propósito creados por Dios. Que la palabra inglesa serafín o serafines es una transliteración del término hebreo serafín, una forma plural de la raíz saraf, que significa quemar. Estos serafines tienen un aspecto muy diferente a los querubines que vimos hace un rato. Entonces, en Isaías el capítulo 6, pues es el único pasaje que los especifica o los muestra cómo son, seres de fuego. Isaías describe su intensa visión de la corte celestial de Dios, que estos seres decían santo, pero que estaban
cerca al trono de Dios rodeándolo para darle la honra y el tributo a Dios. Los serafines proclaman repetidamente esta palabra de santidad y glorifican a Dios de una manera suprema para que Dios sea exaltado en todo momento. También la Biblia menciona la palabra arcángel. Al menos encontramos esta expresión en estos pasajes mencionados en 1 de Tesalonicenses 4:16 con voz de arcángel, pero también encontramos que en Judas, en el verso 9, también es mencionado a Miguel, a él se le conoce como el arcángel. A Gabriel se le asigna también la palabra arcángel, pero la Biblia no describe esa palabra para él. Según la tradición, algunos estudios, es considerado también Gabriel como un arcángel. Entonces el término arcángel proviene del prefijo griego ars, que significa principal, o ángelos, que significa mensajero, lo cual designa a estos seres espirituales como seres intermediarios entre Dios y el ser humano. Entonces los arcángeles son las conciencias de luz que lideran grupos de ángeles que interceden entre los hombres y la divinidad y están destinados a cuidarnos y a protegernos. Primera de Tesalonicenses 4:16, decíamos hace un momento que allí están mencionados y dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que Él tiene el poder para convocar, para ser escuchado. A eso se está refiriendo al decir que con voz de arcángel. Y Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Encontramos entonces tres aspectos del ministerio de los ángeles a favor de la iglesia del Señor, y vamos a ver el primero, y es que los ángeles del Señor son nuestros consiervos. ¿Cómo así que consiervos? Pues la palabra consiervos viene de una palabra muy antigua que es doulos, que en griego significa colaborador del mismo Dios divino, del Rey y Señor del ejército de huestes angelicales. Por eso encontramos que cuando el apóstol Juan, en su revelación, tiene la experiencia con un ángel, dice lo siguiente en el capítulo 19, verso 10: yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Quién? Juan, frente a un ángel. Él quería adorar un ángel que se le apareció. Y mira lo que le dijo el ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Este ángel le dijo a Juan: deténgase, no me dé a mí glorificación, no me dé a mí ese tipo de virtud, porque yo no la merezco. Yo antes vengo es a servirle a usted. Yo vengo a ser su esclavo, porque esa palabra consiervo también significa esclavo en una traducción. Segundo, el ministerio de los ángeles a favor de la iglesia es el siguiente: son nuestros custodios y guardas. Mantienen con toda seguridad a los herederos de la salvación. Guardan con cuidado y vigilancia a los redimidos de la iglesia del Señor. Esa es la tarea también de ellos. Pues Dios es grande y poderoso. Dios puede hacerlo sin necesidad de acudir a ellos, pero ellos son seres creados para ese oficio y para esa misión también. Son escoltas, sirven de acompañamiento y defensa y protección a nosotros. Pues el Salmo 91, verso 11, préstele mucha atención lo que dice acá. Dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Es una promesa. Y cuando usted se sienta en peligro, pues recite lo que dice la palabra de Dios, declárelo, porque así fue establecido por el Señor. Y el Salmo 23, 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Usted puede decir: entonces a mí me siguen dos ángeles. Bueno, créalo. A usted lo va a seguir el bien y la misericordia. Y no solamente dos ángeles, Dios pone a nuestro alrededor multitud de ángeles. Y si es necesario,
legiones, millares de ángeles para que cumplamos el propósito eterno del Señor. Los ángeles entonces son responsables de proteger y de proveer las riquezas del reino de Dios a la iglesia. Encontramos que en Primera de Reyes, el capítulo 19, verso 4 a 7, un ángel se le apareció en el camino al profeta y mire lo que dice. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Pues esta fue una experiencia del profeta Elías. Y el profeta Elías entonces vio un ángel de parte de Dios que le traía la provisión. Y Dios envía a través de sus ángeles provisión también. Esto lo hemos visto muchas veces. Y la Biblia también nos menciona en el Nuevo Testamento que muchos, sin saberlo, han hospedado ángeles. También encontramos que otro aspecto del ministerio de los ángeles a favor de la iglesia es que ellos traen un mensaje preciso y particular. Y eso le sucedió a Gedeón. Recuerde que Gedeón fue el quinto juez de Israel, miembro de la tribu de Manasés, hijo de Joás. Esto lo encontramos en Josué capítulo 6, verso 11. Dice que cuando Israel gemía bajo el yugo de Madián, el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y lo llamó a liberar a su pueblo. Le dio una señal de fuego que consumió la comida que Gedeón había preparado. Pues Gedeón edificó un altar y llamó ese altar Jehová Shalom, que significa Jehová es la paz. Y luego derribó el altar de Baal y la imagen de Acera que su padre había hecho y levantó en su lugar un altar para Dios. En toda la historia de la Biblia y de los hombres y servidores de Dios, siempre los ángeles del Señor estuvieron con ellos. Y finalmente, entonces, los ángeles nos traen también iluminación. Los ángeles de luz significan entonces en que Dios imparte conocimientos espirituales, nos dan luz con un propósito fundamental. Entonces, estar iluminado significa disponer de la luz del conocimiento espiritual y encontrarnos libres de prejuicios y lejos de la ignorancia. O sea, que los ángeles nos traen revelaciones también cuando sea necesario. Ya como último, quiero decirles que los ángeles tienen unas grandes facultades y que ellos no trabajan solos, que ellos trabajan a favor de la iglesia, pero también a favor de los ministerios y dones que nosotros tenemos. Y si nosotros activamos este reino angelical a favor de nuestra predicación y de la misión que nosotros desarrollamos como iglesia, de seguro que vamos a ver ángeles como lo vieron los apóstoles, hombres que vieron cómo los ángeles les hablaron, los sacaron de la cárcel, que trajeron beneficio como en el Antiguo Testamento y provisión. Entonces, los ángeles tienen la misión de iluminar nuestras vidas, ayudando a nuestra inteligencia a hacernos comprender la verdad de Dios. Los ángeles están a nuestro lado para iluminar nuestra mente y guardarla del engaño satánico, porque Satanás trae confusión y voces extrañas, y la voz extraña del enemigo es distorsionada, un reporte negativo, nos quiere sembrar pensamientos de discordia, de pobreza, de enfermedad, con el fin de que nosotros luego, después de haberlo pensado, declaremos esas palabras para esos mismos seres espirituales, demoníacos, cautivarnos por medio de nuestras propias palabras, porque esa es una manera de darles derechos a ellos para ellos operar en maldad. Pero siempre Dios, a través de su Espíritu Santo y de los seres asignados a favor de la iglesia, es de que nosotros seamos guiados por Dios para toda buena obra. Pues ellos observan a aquellos que están buscando ser iluminados. También cooperan con los que tratan de ganar almas para Cristo. O sea,
ellos cooperan, ellos nos dirigen. Recuerden ustedes el suceso de Pablo y el varón y le dijo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Pero también encontramos que el Espíritu no le permitió a Pablo ir a otras regiones. Y luego Pablo terminó estando en otras regiones que él en algún momento no las consintió. Y es que precisamente Dios enviaba a sus ángeles para darle dirección correcta al hombre, porque muchas veces se nos es muy difícil identificar y sintonizarnos con el Espíritu de Dios. En otras ocasiones, entonces, el propósito de los ángeles es advertir, pero la mayoría de las veces para consolarnos, para proporcionar cierta forma de atención misericordiosa, son una guía en tiempos difíciles de nuestro ministerio. Entonces, amados hermanos, pues este ha sido el tema de hoy. Quería compartirles, de verdad que es un tema muy extenso, muy complejo. Hay mucho más acerca de esto, pero demasiado. Pero de una manera de abrebocas, quería darle la culminación al tema de los hechos de los ángeles al servicio de la iglesia del Señor. Por eso entonces este segundo tema o segunda parte del tema es el ministerio de los ángeles en la iglesia del Señor.